herramientas interesantes entre estos instrumentos es la teoría de redes complejas. Estas redes complejas permiten detectar la vinculación entre elementos distintos. En este caso estamos mostrando un estándar de gestión de proyectos que es muy conocido y que lo que hace es vincular procesos a elementos de salida y entrada. Entonces, inicialmente puede resultar tremendamente complejo, tremendamente difícil interpretar una configuración así, pero con el tiempo la teoría de redes complejas ha logrado desarrollar herramientas que están también disponibles, muchas de ellas gratuitamente, para poder analizar problemas complejos. Eh, una de las aventuras más interesantes del conocimiento humano es cómo podemos tratar de entender el concepto de evolución, pero desde el punto de vista de las computadoras, es decir, cómo una computadora puede ayudarnos a entender o incluso utilizar eh, el concepto evolutivo para poder eh, encontrar mejores diseños para para la solución de un problema. En este caso, un simulador de evolución es esta página web que se alude en la lámina y eh, consiste en cómo un algoritmo va construyendo diferentes alternativas de vehículos o conjuntos de ruedas y piezas interconectoras que permiten que este vehículo avance en una determinada ruta, ¿no? Y lo que hace el algoritmo es ir heredando algunos de los vehículos que duran más en esta ruta, y a través de eso absolutamente solo el algoritmo, sin intervención humana, va encontrando las mejores alternativas para el diseño del vehículo. Entonces es un diseño por ensayo y error que hace absolutamente solo el algoritmo, y en esta página web se puede mostrar claramente, y uno puede obviamente intervenir o no, pero es una demostración de cómo muy simple de cómo un algoritmo puede ya ejecutar procesos evolutivos. Eh, Esto mismo se ha usado para justamente como base conceptual para poder desarrollar un concepto que se llama aprendizaje automático, en inglés machine learning, y de lo que se trata es de entrenar modelos, digamos, tan simples como la manera de encontrar paltas en el mercado que estén en buenas condiciones a través de determinados símbolos. Tal vez la mayoría sí sabe que un método muy simple es sacarle esa ramita que todavía guarda la palta en la parte superior y ver si lo que queda detrás es verde o es marrón. Si es verde, entonces la palta está en buenas condiciones y uno la puede llevar. Esto puede correlacionarse a aspectos de color, de la cáscara, de peso, de dimensiones o proporciones de la palta, y podríamos idealmente enseñarle a un algoritmo a comprar palta, ¿no? A partir de este ejemplo desarrollé un experimento basado en data del Ministerio de Educación en Perú, y me permitió encontrar que, por ejemplo, el, una división de grupos de UGELes, de las unidades de gestión local del Ministerio de Educación, tenían características diferentes respecto al saneamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los rangos que tienen asistencia escolar menor eh, tienen mayor influencia del saneamiento para esa asistencia escolar. En otras palabras, los, las bajas condiciones del saneamiento se puede detectar que son influyentes en la asistencia escolar, mientras que en otros grupos en donde la asistencia escolar es mayor, el saneamiento no tiene igual relevancia.
Eh, Todavía no hemos desarrollado ninguna conclusión respecto a esto, pero podría ser un dato interesante y esto ha sido desarrollado precisamente con este tipo de algoritmos de aprendizaje automático. Eh, Esto, por supuesto que ha sido desarrollado ya a grandes niveles. Google es propietario de uno de los algoritmos más usados hoy en día que se llama TensorFlow, la página web en la que se puede experimentar de manera sintética y simplificada el efecto de una red neuronal en el diseño de algoritmos, ya no solo en que el ser humano aproveche, digamos, y entrene algoritmos, sino que el algoritmo mismo pueda acoger una data y encontrar una solución sin participación humana, se está haciendo una realidad. Y TensorFlow es una de las alternativas, por supuesto que hay muchísimas más, pero se puede experimentar directamente en una página web demostrativa como esta. Eh, Uno de los experimentos que he tratado de desarrollar es, por ejemplo, la lectura de documentos peruanos, de la legislación peruana. En el caso de la imagen a su izquierda, pueden ver un diagrama vectorial de cómo, qué tanto se parecen eh, los conceptos de un glosario de la ley de residuos sólidos que aluden a procesos. Lo que he tratado de graficar aquí es que independientemente de que digamos de que no le hayamos informado al algoritmo de que se trata de procesos, el algoritmo ha detectado que son parecidos, ¿no? Y de la misma manera en otra legislación se puede detectar que el algoritmo, en la parte derecha, por ejemplo, otro algoritmo ha detectado la similaridad entre la palabra responsabilidad y la palabra deben, teniendo, locales, gobierno, sujeto, óptima, perjuicio, etcétera. Eh, eh, Esto absolutamente sin participación humana, es decir, la clasificación o el hallazgo de similaridad lo hace estrictamente a través de cálculos algorítmicos. Eh, lo que es, Ante lo que estamos es ante una diferencia sustancial entre el análisis econométrico, en donde había poca participación de algoritmos. Por supuesto que existen algoritmos de correlación, pero la mayoría del diseño o el ajuste de las fórmulas y las relaciones entre las variables las hace finalmente un experto. Lo que queremos ir compartiendo es que la dinámica de sistemas, las redes complejas, el aprendizaje automático, las redes neuronales y finalmente la inteligencia artificial, lo que están permitiendo es un incremento de la participación de los algoritmos sin evadir la participación humana, sino haciéndola distinta, tal vez de un mayor nivel, un nivel más estratégico y más intuitivo, ¿no? Eh, Esto puede ser graficado en un ejemplo. Si incrementamos un salario mínimo, ¿cómo serían las predicciones que cada uno de estos instrumentos pueden hacer? En el caso del análisis econométrico solamente se podría responder de una manera, digamos, de cuál es la variable que más impacta el incremento del salario o cuál es la variable más impactada por el crecimiento del salario, pero con herramientas distintas se puede ir concluyendo cosas también más profundas, como cómo es el comportamiento multivariable o cuál es la estructura de comportamiento de los destinatarios en conjunto, o cómo el modelo explicativo predictivo del comportamiento multivariable del destinatario es descubierto por un algoritmo, o finalmente con inteligencia artificial cuánta capacidad hay de crear y poner a disposición el modelo para expertos destinatarios, de modo que se dialogue prácticamente con el modelo y no solamente tengamos un modelo estático. Eh, Estas son las cosas que se están obteniendo. Los algoritmos de
análisis de videos, de imágenes, de data, de lenguaje natural, de conversión de texto a discurso, de discurso a texto, traducción, etcétera, están ahora cada vez más disponibles. Muchas de las agencias que diseñan estos algoritmos los han puesto cada vez más disponibles, y algunos ejemplos que pueden empezar a pensarse, por ahora mencionamos solo algunos, pero que en lugar de votos, la detección de apuestas complejas de los ciudadanos sea más dispersa, más completa, más detallada, porque hoy en día los algoritmos pueden detectar a través de los comportamientos de los ciudadanos más detalles acerca de sus expectativas, o la optimización del modelamiento territorial con ayuda de patrones, de la identificación de patrones, son realidades que están cada vez más cerca. Como resumen, solamente lo que concluimos es que para poder tomar decisiones efectivas, la inteligencia artificial y los instrumentos de gestión de estas realidades complejas y dinámicas permiten reducir esa sombra de ocultamiento que todavía es una barrera para estas decisiones efectivas. Bueno, muchas gracias a todos, a la Universidad Continental, por haber auspiciado este panel en donde participamos, y espero que les sea útil para poder ampliar las perspectivas de cómo aplicar estos instrumentos nuevos a la gestión pública y a la gestión en general. Muchas gracias.